El milagro de la desalinización del agua. Cómo Israel convirtió el desierto en exportador de agua. El cambio climático está causando estragos a través de terribles sequías y calores insoportables. Ríos y lagos de todo el mundo producen estupor con sus cuencas vacías, mientras la caída de los embalses abate la generación de hidroelectricidad. En China, la ciudad de Shanghái, símbolo del poderío económico nacional, es dejada ocasionalmente a oscuras para ahorrar energía, ante el desconsuelo de los turistas que desean fotografiar sus rascacielos iluminados. En medio de esta calamitosa situación mundial que afecta por igual a China y al suroeste de Estados Unidos, Israel marca el camino en el abastecimiento autosustentable de agua. Israel ha logrado el milagro del que le sobre agua en pleno desierto, tanto que destina a la exportación un 20% de su producción de líquido de la vida. ¿Cómo logró el Estado judío el prodigio de tener de sobra, algo por lo que suspiran en buena parte del mundo, incluyendo Los Ángeles y otras ciudades californianas? En este video vamos a dar respuesta a esta y otras preguntas sobre el problema mundial del agua y la estrategia seguida por Israel para convertirse en el líder de las soluciones. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. China tiene la peor sequía en su historia. Buena parte del mundo está clamando por agua dulce. Asia, el norte de África, Europa y el suroeste de Estados Unidos sufren las mayores olas de calor y sequías en mucho tiempo. China es uno de los países más golpeados, con la menor cantidad de lluvias de su historia reciente, lo que ha secado la cuenca del Yangtze, su río más largo, hasta un nivel sin precedentes. Los ríos y lagos han retrocedido como consecuencia de la larga sequía, dejando así al descubierto las gigantescas bocas de los lechos y presentando unos paisajes casi surrealistas. Mientras en Europa el Danubio está dejando ver barcos alemanes hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, y en la mineraria china han aparecido tallas budistas de 600 años de antigüedad, que durante siglos se mantuvieron ocultas por las aguas. El Poyán, el lago más grande de China, ha perdido las 3/4 partes de su agua. La falta de agua en las represas paraliza las centrales hidroeléctricas, creando así un déficit de energía limpia, que es subsanado quemando más combustibles fósiles o racionando el consumo de electricidad. En el gigante asiático, las medidas para ahorrar energía eléctrica incluyen el cierre de fábricas, el apagado de los sistemas de climatización en edificios de oficinas y el acortamiento de los horarios de funcionamiento de los centros comerciales, todo en respuesta a la menor generación de electricidad cuando la demanda es más alta. La ciudad de Luzhou apaga la iluminación pública por las noches y el emblemático sistema de luces frente al mar de Shanghái también está cortado. A la falta de agua se une el calor, que ha batido todos los récords desde que se llevan registros, según el Centro Nacional del Clima de China. China tuvo que cortar la luz en Shanghái por la sequía. Shanghái no es solo la ciudad con más habitantes del país más poblado del mundo, con sus rascacielos y luces, ha sido durante años uno de los mayores símbolos de la pujanza económica de China. El icónico Bund de Shanghái, el distrito que combina edificios históricos y futuristas, es apagado por las noches, para desilusión de los turistas, que no pueden tomar las emblemáticas fotos nocturnas. A mediados de agosto de 2022, China emitió una alerta amarilla nacional, el tercer nivel más grande según la escala oficial, después de que ciudades a lo largo del río Yangtze, como Shanghái, experimentaran semanas de extremo calor. En la provincia de Sichuan, al suroeste del país, las temperaturas han superado los 40 grados centígrados, y ante el déficit de energía, las autoridades exhortaron a la población a usar menos el aire acondicionado, justamente cuanto más se necesita. La fábrica de automóviles de Volkswagen en Chengdu, capital de Sichuan, fue temporalmente cerrada para ahorrar energía, ocasionando así retrasos en el programa de entrega de vehículos. Toyota recurrió a la autogeneración eléctrica para limitar las pérdidas de producción en su planta de Sichuan, mientras que la taiwanesa Foxconn, mayor fabricante mundial de componentes electrónicos por encargo, también ha sufrido retrasos, aunque un vocero dijo que por ahora el impacto no es significativo. Las autoridades se han movido para provocar lluvias en partes del centro y suroeste de China, pero los resultados son limitados por la falta de nubes. En Los Ángeles, California, prohíben el uso del agua en exteriores por 15 días, a unos 4 millones de personas. A más de 10.000 kilómetros de Shanghái, en California, la situación no es muy diferente.
Recientemente, las autoridades emitieron un decreto de prohibición del riego del césped y los jardines exteriores para paliar la escasez de agua. La medida fue prevista por 15 días, entre el 6 y el 20 de septiembre, aunque no se descarta su prolongación. El río Colorado, una de las dos principales fuentes de agua del sur de California, provoca escalofríos con su cuenca casi vacía. Dawn Rose Lindell, gerente general de Burbank Water and Power, señaló: "Hoy le pedimos a la comunidad que se una a nosotros para garantizar que nuestra región maneje nuestro oro líquido, nuestra agua, de manera responsable y que deje de regar al aire libre del 6 al 20 de septiembre. Las restricciones aplican a buena parte del condado, incluyendo las ciudades de Burbank, Glendale, Pasadena, Long Beach, San Fernando, Torrance y otras localidades, por lo que atañe a cerca de 4 millones de personas. Quizás pensando en los que siempre están considerando darle una vuelta legal a las cosas para saltarse las prohibiciones, las autoridades aclararon que las restricciones aplican tanto al riego manual como con aspersores. La medida temporal no afecta a la ciudad de Los Ángeles, que tiene sus propias restricciones de riego. Israel produce 20% más agua de la que necesita. Más de la mitad de Israel es desértica y el país ha sido históricamente castigado por las sequías y en el pasado por la escasez crónica de agua dulce. Sin embargo, el estado del cercano oriente ha obrado el milagro de producir un 20% más de agua de la que necesita. Israel ha sido pionero en una tarea sin precedentes para impedir que el país se seque con el apoyo de la innovación tecnológica. Historias de éxito como la israelí son escasas en esta época, dado los estragos del calentamiento global y la lentitud del mundo en escalar en las soluciones necesarias para afrontar a tiempo las calamidades que ocasionan la falta de agua. Cerca de 4.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, están sufriendo una escasez extrema de agua durante al menos un mes al año, como consecuencia de la crisis climática. Pero gracias a su implacable determinación y a la priorización del asunto del agua, Israel no solo se ha autoabastecido de líquido vital en medio del desierto, sino que puede ser una referencia y una fuente de esperanza para otros países ahora sedientos. El liderazgo judío en la gestión sostenible del agua comenzó cuando el fundador del sionismo político, Theodor Herzl, publicó en 1902 su novela utópica, La vieja tierra nueva, en la que reconoció a la falta de líquido como el primer problema a resolver en un futuro Estado israelí. La solución de este problema se hizo urgente cuando Israel declaró su independencia en 1948 y llegaron al país oleadas de inmigrantes judíos de todo el mundo que no tenían suficiente agua para subsistir. ¿Cómo funcionaba el sistema de transporte de agua en Israel de 1964 y cuál era su problema? Para cubrir la demanda en ascenso de líquido, el Mekorot, la Compañía Nacional de Aguas, comenzó la construcción del Transportador Nacional de Agua. Esta red fue concebida para bombear líquido desde el lago Kinneret, un cuerpo de agua dulce a pesar de que también recibe el nombre de Mar de Galilea, hacia el centro y el sur de Israel. Finalizado en 1964, el 80% del agua manejada con el Transportador Nacional fue destinada a la agricultura. Claramente, el proyecto no podría sostener la demanda futura para consumo humano y agrícola. Sin embargo, ya estaba en desarrollo la concepción moderna del riego por goteo, la famosa tecnología israelí que optimiza el uso del agua en los cultivos a través de una red de tuberías, válvulas y goteros. Esta forma de usar el agua destinada a la agricultura minimiza las pérdidas por evaporación y los cultivos absorben hasta un 95% de líquido aplicado, por lo que es abrumadoramente más ahorrativa que el riego por aspersión y aún más que el riego por inundación. Con el riego por goteo fue posible asignar menos agua a las plantaciones sin comprometer la producción agrícola, quedando una mayor cantidad para el consumo humano. En 1965, un año después de concluido el Transportador Nacional de Agua, el sistema de riego por goteo empezó a implementarse en todo Israel y se estableció Netafim, la Compañía Nacional de Equipos de Riego que sigue siendo líder mundial en su campo. Actualmente el riego por goteo cubre el 75% de los cultivos israelíes, pero solo el 5% de las granjas agrícolas del mundo usa la tecnología, principalmente debido a los costos financieros. ¿Qué es el riego por goteo que inventaron en Israel? El riego por goteo, o gota a gota, es un sistema de regadío utilizado en cultivos situados en zonas áridas, con escasez de agua dulce, permitiendo el máximo aprovechamiento del líquido y los abonos. El agua aplicada de esta forma se infiltra hacia la red radicular de las plantas, irrigando directamente el espacio de influencia de las raíces, con la ayuda de tuberías y emisores o goteros. Este método incrementa el rendimiento por hectárea de cultivo y maximiza el aprovechamiento del agua de regadío. Es considerada la técnica de innovación más importante de la agricultura, desde el invento del aspersor en la década de 1930.
El moderno riego por goteo fue desarrollado en los años 1960 por el israelí Simcha Blas y su hijo Jess Hayah, quienes hicieron la primera demostración en 1965 en el kibutz o comuna agrícola de Hatzerim, y ese mismo año fundaron la compañía Netafim, líder mundial del sector. Posteriormente se desarrollaron otras innovaciones relacionadas, como la máquina extrusora de goteros y el gotero antidrenante y antisucción. En paralelo, el riego por goteo fueron diseñados fertilizantes que tienen en este sistema su manera óptima de aplicación. El primer riego por goteo fue implementado por los chinos en el siglo I a.C. Los agricultores chinos de hace más de 2000 años enterraban vasijas de arcilla que recogían el agua de lluvia y luego la drenaban muy lentamente hacia la tierra cultivada circundante. Tras la masificación de los plásticos, después de la Segunda Guerra Mundial, el australiano Hannes Thiel patentó unos microtubos de plástico que fueron utilizados como goteros en Australia, Europa y Estados Unidos. En 1985, el 72% del agua era usada en la agricultura e Israel empezó a reciclar agua y a utilizarla de lluvia. A pesar de los beneficios del transportador nacional y del riego por goteo, ambas innovaciones trabajaban solo con las fuentes de agua dulce del país, muy limitadas en Israel. Se bombeaba más cantidad de agua dulce de la que ésta podía reponerse naturalmente, y dicha situación era insostenible a mediano plazo. Además, el volumen de agua dulce destinado a la agricultura seguía superando con creces al dedicado al uso humano. A mediados de la década de 1980, el 72% del suministro era utilizado en la agricultura. Los ingenieros israelíes concluyeron que no bastaba solo con aprovechar al máximo la reserva de agua dulce del mar de Galilea y que había que recurrir a fuentes adicionales, antes consideradas inutilizables, como las aguas residuales tratadas y las de lluvia. En 1985 circularon por primera vez a través del transportador nacional las aguas residuales tratadas y recicladas para uso agrícola, lo que redujo la brecha entre el líquido disponible y el consumo proyectado a futuro. En 2015, Israel ya reciclaba el 86% de sus aguas servidas, muy por delante de España, el país que alcanzó el 17%, el segundo mayor índice mundial de reutilización. Las aguas residuales israelíes se limpian hasta convertirse prácticamente en agua potable, y su utilización en la agricultura es totalmente segura. Israel tiene la meta de reciclar el 95% de sus aguas servidas en 2025, destinándolas totalmente a las plantaciones y dejando más agua fresca y potable para el consumo de la población. Desde 1999 hasta el 2015, Israel ha creado 5 plantas desalinizadoras. En 1997, Israel había disminuido la proporción de sus aguas destinadas a la agricultura hasta el 63% del volumen total, pero las persistentes sequías de los años 90 hicieron que sus planificadores e ingenieros miraran hacia otra fuente prácticamente inagotable, el mar. Israel tiene una línea costera de 273 kilómetros en el mar Mediterráneo, y en 1999, el país comenzó un programa de desalinización de agua salada que culminó con la instalación de 5 plantas entre 2005 y 2015. Estas 5 plantas tienen una capacidad conjunta de producción de 597 millones de metros cúbicos de agua desalinizada por año. Además, existen proyectos en desarrollo para otras 2 plantas de desalinización, con una capacidad combinada de 300 millones de metros cúbicos anuales, una de las cuales comenzará a operar en 2023, según las previsiones. Una vez que el parque de desalinización esté integrado por las 7 plantas, el agua desalinizada representará el 90% del consumo poblacional e industrial, por lo que solo un 10% tendría que provenir de las fuentes naturales de agua dulce. Pero las persistentes sequías en curso están enviando una voz de alarma a todo el mundo, e Israel no tiene la intención de ignorarla. En 2018, el gobierno israelí actualizó sus proyecciones de desalinización, contemplando para 2030 una producción de agua desalinizada de 1.1 billones de metros cúbicos al año. Sorek es la planta desalinizadora de ósmosis inversa más grande del mundo. Dependiendo de la temporada y de la demanda en tiempo real, entre el 60 y el 80% del agua municipal de Israel proviene de 5 plantas desalinizadoras costeras, siendo Sorek la más importante. Sorek inició operaciones en 2013 y es la planta desalinizadora más grande del mundo, entre las que operan con la tecnología de ósmosis inversa, la más eficiente de la actualidad. Es operada por AEDA Technologies, empresa multinacional israelí, establecida en 1965, con 400 plantas de desalinización y de tratamiento de aguas servidas en más de 40 países. Esta planta altamente automatizada ocupa un espacio de 100.000 metros cuadrados, suficiente para albergar 12 campos de fútbol,
y tiene una capacidad de producción de 624.000 metros cúbicos de agua desalada al día, que cubren el 20% de la demanda doméstica. El agua desalinizada es mucho más cara. Producir un metro cúbico en Sorek cuesta 55 centavos de dólar, 5.5 veces más que hacerlo con una fuente natural de agua dulce. Sin embargo, el agua desalada puede costar hasta $3 por metro cúbico en otros países. La tecnología patentada diseñada por Aide Technologies minimiza los costos y el impacto ambiental. La desalinización usualmente utiliza productos químicos que constituyen un problema ambiental cuando la salmuera se retorna de nuevo al mar. Aide utiliza procesos físicos y biológicos que prescinden de químicos, con sistemas tecnológicos personalizados para cada instalación. ¿Cómo Israel usó la innovación para resolver su problema de falta de agua? Israel continúa en su camino de utilizar su desarrollo tecnológico y sus capacidades de producción para conseguir un abastecimiento sostenible de agua. Pero las tecnologías y la eficiencia operativa tienen que ir acompañadas de unos hábitos racionales de consumo, por lo que el éxito de cualquier programa, al final, depende de la población. Un consumo descontrolado puede llevar a la escasez de agua por muy sostenible que sea el suministro. Ahorrar agua es como una segunda naturaleza para los colonos judíos, mas no para todos los israelíes, sobre todo lo de las ciudades. Por ello, Israel ha puesto particular atención en la concientización de la población, especialmente de los niños, consumidores de hoy, pero más intensamente del futuro. Una campaña publicitaria educativa sobre el consumo de agua causó sensación en 2009, tanto por las celebridades involucradas como por el mensaje transmitido. Los protagonistas de la campaña fueron la modelo Bar Refaeli, la cantautora y actriz Ninette Tayeb y el cineasta Moshe Ikvi. Mientras hablaban francamente sobre el problema del agua y la imperiosa necesidad de ahorrarla, el rostro de las celebridades se iba resecando y agrietando. La ingeniosa personalización del mensaje convirtió el ahorro de agua en algo personal, más allá de los protagonistas, y condujo a una disminución de 18% en el consumo de las áreas urbanas. Para los países que luchan por mejorar sus sistemas de agua y racionalizar el consumo, Israel es una referencia a tener en cuenta. ¿Cómo Israel convirtió el desierto en exportador de agua? Israel es un desierto con escasos recursos hídricos. La principal fuente de agua dulce del país es la cuenca del bíblico Jordán, un río que nace en el Líbano, después sigue hacia el Israel Mar de Galilea o lago de Tiberíades, y continúa para marcar la frontera entre Israel y Jordania, y entre este reino y Cisjordania, antes de desembocar en el Mar Muerto en territorio hebreo. La mutua hostilidad histórica que se han profesado Israel y sus vecinos convirtió el abastecimiento de agua en un asunto de seguridad nacional y de supervivencia para los israelíes. Por ello, a través de una estrategia combinada de utilización de fuentes de agua dulce, desalinización de agua de mar y tratamiento y reciclaje de aguas hervidas, unida a la optimización agrícola del recurso mediante el riego por goteo, Israel no solo se hizo autosuficiente en agua, sino que generó un excedente para exportación. Actualmente, Israel produce un 20% más del agua que necesita, vendiendo el sobrante a Egipto y otros países. Aparte de vender el preciado líquido en un entorno sediento, Israel ha desarrollado una potente capacidad técnica en la desalinización, el tratamiento de aguas residuales y el riego por goteo, y sus empresas ostentan el liderazgo mundial en estos sectores. Los lagos y mares se secan por todas partes. Israel va a llevar agua del mar Mediterráneo al mar de Galilea. Hubo un tiempo en el que el mar de Galilea, el cuerpo de agua dulce más grande de Israel, cubría toda la demanda de agua del país. El llamado lago de Tiberíades por los romanos y lago Kinneret en hebreo ya no es lo que era, pero continúa regando numerosas granjas que cultivan de todo, desde viñedos y tomates hasta naranjas, cereales y vegetales verdes. En torno al mar de Galilea hay sitios arqueológicos, senderos para caminar y aguas termales, que constituyen atractivos turísticos y lugares de esparcimiento para la población local. Además, está su atractivo religioso, por haber sido escenario de muchos de los episodios narrados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el cambio climático ha provocado enormes fluctuaciones en sus niveles de agua, y hace pocos años alcanzó su mínimo histórico. El mar de Galilea enfrenta un futuro sombrío y por ello Israel está considerando la posibilidad de llenarlo con agua de mar desalada. Esta medida convertiría al mar de Galilea en un lago artificial. Se deja en paz cuando las lluvias puedan mantenerlo lleno, pero se rellena con agua de mar desalinizada cuando haga falta. ¿Por qué llevar agua del mar Mediterráneo al mar de Galilea? Alimentar el mar de Galilea con agua del Mediterráneo desalinizada tendría múltiples beneficios. En primer lugar, el agua desalada es prácticamente idéntica en calidad al agua dulce natural, y no hay ningún riesgo de contaminar el lago con sal.
En segundo lugar, la medida facilitaría la administración de los recursos hídricos, especialmente aguas abajo del mar de Galilea. Las fluctuaciones actuales del nivel del lago son una limitante para el mejor manejo del agua. Por último, el Mar Muerto también se vería beneficiado. Este mar, que recibe las aguas del Jordán y que posee las mayores concentraciones de sales del mundo, está retrocediendo de manera alarmante. Su ribera ahora se encuentra a decenas de metros de los balnearios a los que los turistas de todo el mundo acudían a flotar en las densas aguas. El Mar Muerto agradecerá que le llegue más agua de forma constante, sin importar que venga del Mediterráneo. Israel ha logrado hacerse autosustentable en agua con una combinación de planificación, tecnología y educación de la población, un ejemplo que deberían seguir muchos países del mundo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre el milagro de la desalinización del agua, cómo Israel convirtió el desierto en exportador de agua. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.